Bienvenidos a Repaso Plus, un espacio para conversar de la palabra del Señor basado en el folleto de escuela sabática de este nuevo trimestre. Estamos en el trimestre número 2 del año 2025 de abril a junio. El título de este folleto es Alusiones, Imágenes y Símbolos. Cómo estudiar la profecía bíblica. Y esta semana comenzamos con la lección 1. Que tiene por título Algunos principios de interpretación profética. Y el versículo que estudiamos esta semana lo encontramos en Jeremías 9:24, que dice: si no alabase en esto el que se haya de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy el Señor, que actúo con bondad, justicia y rectitud, porque eso me complace, dice el Señor. Amén. Ese es el versículo de esta semana. Y antes de continuar, quisiéramos decir una cosa bien breve. En este momento están viendo un video del Repaso Plus, que es el Repaso Plus de el día de hoy, pero tuvimos un problema en el audio, por lo tanto ahora estamos encima del video haciendo el mismo Repaso Plus. Así que para hacer esa pequeña aclaración. Ya la próxima semana no tendremos ya este inconveniente. Así que ahí pedimos las disculpas porque no se va a escuchar al mismo tiempo las voces. Ya este es la nueva grabación de El Repaso Plus. Bien, en el versículo de Jeremías 9:24 vemos cómo el Señor, cierto, exalta algo muy importante. Ya dice, si no, alabes en esto el que se haya de alabar. ¿En qué cosa? En entenderme y conocerme. Hoy en día nosotros siempre nos enorgullecemos de nuestros propios logros, ¿cierto? De cosas que yo hice, del yo, siempre el yo. Pero acá el Señor, en este contexto que estamos estudiando, habla de que lo que nosotros podríamos enorgullecernos es entenderlo a Él, es conocerlo a Él. Y Él mismo lo dice, que yo soy el Señor, que actúo con, y tenemos unas lindas características de Dios, que es bondadoso, justicia, rectitud, y además porque a eso a Él lo agrada. El día domingo vimos el que lee entienda. Y ahí tuvimos que leer algunos textos de la Biblia, Mateo, Apocalipsis, Mateo 11, Jeremías 9, y la lección de esta semana, ¿cierto? Nos preguntaba, ¿qué sugieren estos textos acerca de la intención de Dios de resultar comprensible? Entonces, ¿será que Dios quiere que entendamos lo que nos quiere decir? Sí. Sí. Y la Biblia nos decía en esos versículos que quiere que todos entiendan la palabra del Señor. Pero también requiere un esfuerzo de parte de nosotros, ¿cierto? Requiere que nosotros tengamos un corazón dispuesto, que podamos llegar a la palabra del Señor sin prejuicios, ¿cierto? Sin preconceptos, porque también hay un pequeño problema. Las personas que tienen preconceptos, personas que tienen ideas y que buscan en la Biblia afirmar esas ideas tomando un versículo y apoyarse en ese versículo para llevar su idea adelante, no van a poder entender lo que realmente dice la palabra del Señor. Y ese es un peligro, porque la palabra del Señor lo que quiere es nuestra salvación. El día lunes vimos Dios es comprensible. Y también tenemos textos de la Biblia que nos preguntaba, ¿qué sugieren estos textos sobre el entendimiento o la inteligencia de Dios en comparación con los nuestros? ¿Cómo será el entendimiento y la inteligencia de Dios comparado con nosotros? Salmo 139 del 1 al 6 nos hablaba que el conocimiento de Dios es muy grande y que nosotros no lo podemos comprender, ¿ya? En comparación a nuestro entendimiento que es tan finito. Salmo 147:5 nos decía que el entendimiento de Dios es infinito, no tiene límite. Romanos 11:33 dice que Dios es muy sabio, Él es justo
y no conocemos sus caminos, aunque Él nos va mostrando si lo seguimos. Primera de Juan 3:20 dice, Dios sabe todas las cosas, todas las cosas. Y eso es verdad, Él es nuestro creador, Él es quien dirige nuestra vida. El día martes vimos Daniel cierra las palabras. ¿Qué significará esto, Regina? Que Daniel cierra las palabras. De que Daniel, cierto, o sea, Dios le pide, no sé, ¿qué orden dio el Señor a Daniel? Entonces el Señor le ordenó, cierto, que cerrara las palabras y sellara el libro hasta el tiempo del fin. Ahí está, esa es la parte importante. Tenía un límite eso, ¿ya? Estaba reservado para muy adelante en el tiempo. Y ese tiempo es el tiempo que estamos viviendo. A partir de 1798, ya el Señor empezó a guiar a personas, ya ese libro fue abierto y comenzaron varios movimientos de personas a estudiar. Se empezó a comprender. Y uno de esos que comprendieron ya fue William Miller, ¿ya? Una persona que estudió una profecía, una de las más largas, la más larga de la Biblia, que le hablaba de una fecha, ¿ya? Y esa fecha produjo otro movimiento que es el movimiento adventista, ¿cierto? Y posteriormente se funda la iglesia adventista, porque aparece, ¿cierto?, en la palabra del Señor. También en ese día vemos que así como Daniel se le fue mandado cerrar su libro, a Juan no. Juan tuvo el libro de Apocalipsis abierto, ya para que todos lo pudieran entender desde el principio. El día miércoles vimos el estudio de la palabra, qué importante, estudio de la palabra. Y ahí teníamos varios versículos que son muy conocidos, en especial el de Mateo. Decía, ¿qué nos enseñan estos textos acerca de cómo debemos abordar la profecía bíblica? Y aquí entendemos que la Biblia es como un rompecabezas, ¿ya? Para poder comprender la imagen completa, ¿cierto? Para poder armar primero el rompecabezas tenemos que tener la imagen completa, ¿cierto? Para poder saber. Entonces, para eso necesitamos uno por aquí, otro por allá. Por eso nosotros, cada tema bíblico, tenemos que estar respaldados de muchos textos que tienen su propio contexto y que nos ayuda a entender los diferentes temas que nos trae la Biblia. Hay textos en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, en un evangelio, en otro evangelio, y así, en libros históricos, en los salmos, y así. Hay muchos textos de la Biblia donde hay temas que nos permiten a nosotros entender, porque la Biblia se explica a sí misma, ¿ya? No necesitamos a una persona externa, sino que la Biblia nos va enseñando lo que quiere decirnos. También el día jueves vimos figurado o literal, y aquí tuvimos que analizar algunos textos de la Biblia, en Daniel, en Apocalipsis, Efesios, Hebreo, Apocalipsis, Efesios y Jeremías. En Daniel 7:7, 7:24 y 8:3 nos hablaba de una bestia, ¿ya? De varias bestias. Y la pregunta que nos decía es ¿a qué se refería? ¿Qué es lo que representa? Y de acuerdo a estos textos y muchos otros, la bestia, cuando se menciona de manera figurada, quiere hablar de reino o reinos, dependiendo de las características. En Apocalipsis, Efesios y Hebreos, Apocalipsis 1:16, Efesios 6:17 y Hebreos 4:12,
nos mencionaba la espada, ¿ya? No era una espada literal, sino que era una espada figurada. Y esa espada significa, ¿cierto? Esa espada de dos filos representa a la Biblia, ¿ya? La palabra del Señor. Apocalipsis 12:1, 21:2, Efesios 5:31, 32 y Jeremías 6:2 nos mencionaba una esposa, un esposo, una mujer, y eso nos enseñaba la Biblia que mujer de manera figurada quiere decir o quiere hablar sobre la iglesia, la iglesia de Dios. Y eso es lo que no pudimos ver el día jueves. Acá el folleto también nos decía que puede haber muchas razones por las que Dios eligiera comunicarse simbólicamente la profecía. ¿Ah? Por ejemplo, si el Apocalipsis hubiera nombrado claramente a Roma como la autora de tantos males, la persecución de la iglesia, de por sí intensa, podría haber sido aún peor. Sean cuales fueren las razones, podemos confiar en que Dios quiere que entendamos el significado de los símbolos bíblicos. Entonces, Dios tiene una manera de hablarnos a nosotros que requiere estudio, pero un estudio que es comprensible por aquellos que quieran aceptar su enseñanza, que quieran comprender, que tengan un corazón dispuesto, así como los niños, la actitud de un niño que quiere siempre aprender, está dispuesto y no tiene preconceptos. Ahora, la pregunta es, ¿por qué tantos símbolos? ¿Cierto? Eso habrá que preguntarle al Señor, y yo creo que en su sabiduría encontró que esta era la mejor manera, porque justamente si hubieran habido nombres públicos directamente mencionando ciudades, reinos, quizá hubiera provocado alguna situación que quizá no era la que quería el Señor. Entonces, Dios es muy sabio. Él sabe por qué fueron las cosas y por qué se comunica de esa manera con nosotros. Y además que es una manera bien interesante de aprender a través de las profecías. Para ir finalizando, quiero compartir un texto de nuestra hermana Elena de White. Dice: y la aseveración de que el Apocalipsis es un misterio que no se puede entender es rebatida por el título mismo del libro, Revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Así que le hacemos una invitación especial a que podamos seguir estudiando este lindo folleto en este trimestre, que nos va a ayudar a comprender más de la palabra del Señor. Y no solamente comprender nosotros, para nosotros, sino que si lo estamos recibiendo de Dios, también podamos compartirlo con aquellas personas que también necesitan de Dios. La próxima, o sea, ya esta semana, ¿cierto? Empezamos a estudiar el Génesis como fundamento. Y el versículo para memorizar lo encontramos ahí en Juan 1:29, que dice: al día siguiente Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así es. Un Así que versículo fácil de aprender. es un versículo fácil de aprender, está el desafío, y nos vamos a ver en el próximo capítulo de Repaso Plus. Recuerde suscribirse a Central Hualpén, ahí nos puede buscar en YouTube. Somos parte de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, Iglesia de Alemania, acá en la comuna de Hualpén. Puede escribir también en la cajita de comentarios abajito, y ahí nos puede mandar saludos o puede pedir que nosotros le saludemos en el próximo capítulo. Pónganos ahí de dónde nos está viendo, de qué iglesia o de qué lugar, algún saludito, lo que usted quiera, ¿ya? Así que aquí le vamos a estar hablando en el próximo capítulo. Dios les bendiga y que tengan una bendecida semana.
Igual lo dejamos invitados, ¿cierto? Para que puedan asistir el sábado a la iglesia. Y también para que puedan participar del programa de Semana Santa. Eso, muy importante. Semana Santa en nuestras iglesias. Nos vemos. Adiós. Adiós.